La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. Quien abre las puertas de una escuela, cierra las de una prisión. Víctor Hugo, escritor. Arratsaldeón, se ha publicado recientemente la primera biografía de Casilda de Iturrizar, una mujer que cuando murió en 1900 dejó bienes que podrían equivaler hoy en día a unos 225 millones de euros. Procedente de una familia de las llamadas vergonzantes por haberse arruinado, se casó ya pasada la juventud con uno de los comerciantes más ricos de Bilbao, lo que la situó en una excelente situación económica. Durante las casi 3 décadas en las que fue la viuda de Epalza, aumentó su fortuna y se hizo famosa por su apoyo económico al progreso de la ciudad y sus obras de beneficencia, entendidas además como dar medios a los necesitados, como la educación, para que se pudieran ganar la vida. Doña Casilda de Iturrizar es hoy nuestra primera protagonista en un programa en el que también abordamos más temas. Plantas y árboles, insectos, aves, hasta anfibios pueden vivir en un parque urbano. Para una ciudad, contar con oasis verdes supone reducir el calor y la contaminación. Como el domingo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, vamos a poner un ejemplo, el Parque Europa de la capital vizcaína, que por iniciativa de escolares muestra desde hace un par de años una zona de humedal y un hábitat para anfibios. Y este lunes 4 de marzo pasará relativamente cerca de la Tierra un asteroide de tipo Apolo. Es bastante pequeño y su aproximación no reviste peligro. La cuestión es que, aprovechando su visita, hablamos con Esteban sobre asteroides. Hay unos 15.000 que se acercan a nuestro planeta. Comenzamos. Que una misma persona tenga 2 vías urbanas a su nombre, aunque con denominaciones distintas, es una peculiaridad que se da en el callejero de Bilbao, donde apenas 2 kilómetros separan la calle de la Viuda de Epalza, en el casco viejo, del parque de Doña Casilda de Iturrizar, en el ensanche. Tanto la calle como el parque designan a una mujer que dejó un profundo sello en Bilbao, como asimismo lo hizo en Portugalete, donde la recuerda a otra céntrica calle. Casilda de Iturrizar Urquijo fue una mujer que sobresalió socialmente en un tiempo en el que las mujeres vivían recluidas entre el hogar y la iglesia. Se casó joven, enviudó con 55 años, heredó una fortuna colosal y, pese a sus modestos orígenes, dio prueba de incuestionables cualidades para administrar y gestionar esa herencia, consiguiendo multiplicar aquel patrimonio e invirtiendo buena parte de los beneficios en mejorar la ciudad y la vida de sus habitantes. Hemos citado 2 calles, pero hay también un colegio. Sobre Doña Casilda de Iturrizar, viuda de Epalza, vamos a hablar con el autor de una biografía que acaba de ver la luz. Eduardo Alonso es nuestro invitado hoy, pero antes saludamos a Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan. Arratsaldeón, Eva, efectivamente, Eduardo Alonso Lea, a quien, si te parece, saludamos ya. Hola. Hola, Eduardo. Arratsaldeón, Eduardo, bienvenido. Profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, ha trabajado sobre el concierto económico, ha hecho historia de entidades como, por ejemplo, la empresa Santana de Bolueta, Mutualia o el Club Marítimo de Labra. También ha trabajado la posopografía, con biografías como la de Víctor Chávarri, publicada precisamente por Eusko Ikaskuntza, de la que es socio, de parlamentarios vascos, y ahora esta, que acaba de ver la luz, de Casilda de Iturrizar Urquijo. Eduardo, con cierta modestia, titulas tu libro Una biografía y explicas al comienzo de él que, bueno, dices que es una biografía por cuanto que en espera de que puedan surgir más materiales en torno a esta figura, puesto que en el momento actual señalas que no son demasiados los que hay, pero bueno, tú, no habiendo demasiados materiales, has construido un artefacto importante. Ahora, al mismo tiempo, a mí se me ocurre proponerte que digamos también que es la biografía de Casilda de Iturrizar, porque es la primera que se escribe sobre ella, lo cual no deja de sorprender, dada la importancia que tuvo el personaje en su tiempo, como se observa claramente en tu libro. Sí, la verdad es que cuando estuve buscando materiales para la biografía, era una figura que me llamó la atención ya hace años,
Y bueno, la verdad es que efectivamente no había ninguna monografía sobre su vida. Había múltiples microbiografías repartidas aquí y allá, o comentarios sueltos, o en algún callejero, en alguna relación de callejero, bueno, pues se decía simplemente los 4 datos biográficos más elementales y poco más. No había ninguna biografía. En todo caso, yo sigo diciendo que es la biografía, no es la biografía en el sentido de que en historia siempre cabe la posibilidad de que mañana aparezca un fondo documental nuevo, o que a los historiadores nos dejen entrar en un archivo en el que de repente aparezcan pues correspondencia, o simplemente, como el caso de Casilda, nosotros, claro, tenemos la referencia del testamento, pero no tenemos la referencia de qué se hizo exactamente con él. Es decir, no hay ninguna prueba documental que diga que se ejecutaron todas y cada una todos y cada uno de los legados que hizo ella, y como en su albacea testamentario Victoriano de Zabala Inchaurreta murió en 1925, pues hay que esperar 100 años a ver qué pasó con la fortuna que heredó Victoriano de Zabala Inchaurreta, para ver, pues bueno, pues más o menos qué fue de ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, como siempre, cabe la posibilidad de que mañana o pasado, o el año que viene, o como digo, en 2025, aparezcan nuevos datos que, si bien en lo general, pues posiblemente no vengan a corregir gran cosa, pero sí a dar detalles, o en fin, darnos mucha más calidad en la información que podemos tener de ella. Tanto la familia de Casilda como la de su marido, Tomás José Epalza, pertenecían al sector comercial de Bilbao, de un Bilbao de la primera mitad del siglo XIX, en la que, desde luego, los Iturrizar y los Epalza se debían mover en círculos diferentes. Sí, bueno, no eran tan distintos, ¿no? En el sentido de que a veces tenemos la tendencia, cuando vemos las figuras del pasado, a entenderlas desde un prisma estático, es decir, las personas nacen, tienen una juventud, una madurez, una vejez y terminan muriendo. A lo largo de ese tiempo van cambiando sus situaciones, su contexto y también su propia vida, ¿no? Por lo tanto, Epalza no es el mismo Epalza en 1830 o en 1859, cuando tiene muchísimo más dinero y muchísima más influencia. En el contexto de este Bilbao pequeño, sí había una cierta segregación de clases, para entendernos, entre los barrios más marginales, si se quiere, pues como la zona de Achuri o la zona de Bilbao la Vieja, pero también es cierto que mucha de la segregación se hacía más que en el espacio, en altura, ¿no? Es decir, en una misma vivienda podía vivir en el primer piso un marqués y en el último piso una mendiga, y además en el censo nos aparece la profesión y uno pone el marqués de tal, capitalista, y en el último piso fulanito de tal, mendiga. Y vivían en la misma escalera, por lo tanto se conocían, ¿no? Bueno, la brecha sí que se abre a partir de, bueno, corrígeme, Eduardo, pero me da la sensación a partir de 1832, cuando el padre de Casilda quiebra su negocio, y los Iturrizar caen en lo que se daban llamar entonces familia vergonzante, o sea, una familia que había perdido su estatus social y cuyo apellido quedaba señalado, manchado a partir de entonces. Tú esto insistes bastante en la biografía, que es un acontecimiento que entiendes que es clave en la trayectoria de Casilda. Claro, porque en cierta forma se aprecia el hundimiento social, ¿no? En un Bilbao pequeño en el que, como decía antes, todo el mundo se conoce, porque es un Bilbao pues reducido prácticamente a las 7 calles y poco más, el que una familia de comerciantes pequeños, porque el padre de Casilda, José Iturrizar, era un comerciante al menudo, como se decía en la época, que era un comerciante pequeño, pero tenía servicio. Por ejemplo, en el censo de policía de 1825 aparece la familia, los 4 primeros hijos, y aparece una sirvienta. Y que pases de tener sirvienta a servir porque tu padre se ha muerto, arruinado, y la familia no tiene recursos y tienes que ponerte a trabajar, pues es un salto evidentemente grande, ¿no? Así que este es el contexto en el que se encuentran Casilda y Tomás José Epalza. Bueno, vamos a situarnos. Ella es una muchacha entonces huérfana, es pobre, y él es un potentado tanto golfo, con un matrimonio, en fin, complicado, ¿no? No sé si para la época podría titularse también así. Bueno, tenemos una información un poco fragmentaria de este proceso, porque Tomás José de Epalza se casa 2 veces. La primera vez se casa en 1817 con María Lequerica, una hija de un importante comerciante de Bilbao. Es hermana de
de José de Lequerica, que es abuelo, para pues acaso para un poco ubicar al personaje, abuelo de José Félix de Lequerica, el que fue alcalde de Bilbao, ministro de Asuntos Exteriores durante en un gobierno de Franco, y ese matrimonio encaja bastante bien en lo que es el estándar de los comerciantes de relativa importancia en el Bilbao de ese primer tercio del siglo XIX, ¿no? El problema está en que a partir de 1847-48 parece que el matrimonio empieza a tener problemas, y en el año 1849 Epalza plantea una demanda de divorcio eclesiástico, que en la Iglesia existe el divorcio no como anulación del vínculo, sino como separación de la unidad familiar, para entendernos, y le acusa a ella de estar viviendo por media Europa durante más de 10 años a su costa. Y ella, a su vez, le acusa a Epalza de tener un hijo fuera del matrimonio, que además lo tiene albergado en una casa de su propiedad en Baracaldo, y una de las empleadas de hogar en la que cuida al niño es precisamente Casilda Iturriza. Es la primera referencia que tenemos de la relación entre Casilda y Epalza, ¿no? Entonces, claro, es un pleito por vía eclesiástica bastante complicado. Empieza, como digo, en 1849, termina en 1853. Le dan la razón en las 3 instancias porque María recurre sucesivamente, y al final, en los 3 pleitos, le dan como ganador, para entendernos, a Epalza, y le condenan a costas a ella, ¿no? Entonces, esa es un poco el escándalo, ¿no?, de la época, en el sentido de que, claro, de que es un divorcio con acusaciones mutuas de infidelidad, en fin, ¿no?, que en esa burguesía, en la sociedad burguesa bien pensante y católica, pues es un poco fuerte, ¿no? Un caso que andaría en bocas en aquel momento, el Bilbao de la época, ¿verdad? Sí, Epalza, como digo, divorciado, no con el matrimonio anulado, sino divorciado. Se queda viudo en 1857, cuando María Lequerica muere, y 2 años escasos después, se casa con Casilda Iturriza con 41 años, es decir, ya no era ninguna jovencita. Se llevaba unos 20. Se llevaba unos 20 años, efectivamente. Sí. Y entonces, él tenía ya sus 60 años y ya tenía sus 40 años, 41. Entonces, como digo, ya eran mayorcitos, ¿no? Desde luego, la boda que tuvo, la segunda boda, fue mucho más sencilla que la primera. Y se hizo en San Nicolás, en la iglesia de San Nicolás, y en el cortejo nupcial, en lugar de ir con caballos, fueron con mulas, para dar un poco en las narices para contrariar esta burguesía bien pensante y criticona de la época, ¿no? Y Eduardo, ¿cuál era el mundo de los negocios en el que se movía Epalza? Y que luego, además, al fallecer él, pasaría a manos de Casilda. Sabemos que pertenecía a la élite económica de Bilbao. Era uno de los principales accionistas del Banco de Bilbao cuando se fundó en 1857. También tenía inversiones en ferrocarril, en carreteras. A ver, ¿cuál era ese? Sí, no, era un mundo formalmente muy pequeño, porque, como digo, el Bilbao de 1857 era el Bilbao, no era ni Abando, no era ni Begoña, no era Deusto, era Bilbao, pues, como digo, prácticamente las 7 calles y poco más, ¿no? Entonces, en ese pequeño Bilbao, Epalza, junto con un primo suyo como Pablo de Epalza, con otros socios como Arellano o Lava, Río Mazas, van a formar, sobre todo desde los años 30 del siglo XIX, una especie como de red comercial muy amplia, que no solamente alcanza Bilbao, sino también ciudades cercanas y no tan cercanas, como Bayona, pero también Cádiz, por ejemplo, o incluso París, y van a tener, como digo, unos comercios al por mayor de intermediación muy, muy desarrollados, ¿no? Pues importan bacalao, exportan harinas, hierro, en fin, van a tener una dedicación al comercio al por mayor de importancia. Pero luego van a también ser los que van a empezar a configurar o van a materializar esos nuevos horizontes que se abría en esa Europa que estaba en pleno proceso de revolución industrial, y van a ser los promotores de Santana de Bolueta, que es la primera empresa industrial, fábrica industrial moderna del País Vasco. Va a tener el primer alto horno al carbón vegetal del País Vasco desde 1848, la sociedad la montan en 1841, luego van a captar capital por medio del Banco de Bilbao para poder construir luego la siguiente fase del proyecto, que es el ferrocarril de Bilbao-Tudela, el ferrocarril que enlaza Bilbao con la línea de ferrocarril que va de Madrid a la frontera francesa, para interconectar sus redes comerciales con más facilidad, y eso supone pues un esfuerzo económico muy amplio, y desde luego van a ser uno de los comerciantes
más ricos, más poderosos y más influyentes de esa época, ¿no? Por lo tanto, era la élite económica de Bilbao de forma clara. En 1873 fallece Epalza, hereda Casilda y se convierte en una de las 3 personas más ricas de Bilbao. Por cierto, el presunto hijo ilegítimo no vuelve a aparecer. Este desaparece. La madre, al niño lo bautizan en 1833 en Begoña. Epalza es el padrino y le ponen los 2 apellidos de la madre porque el padre no lo reconoce. Y pasados los meses ella va a Madrid. Se supone que el padre de la criatura era de Madrid y entonces pues vuelve a Madrid. Vale. Y del niño no se menciona nada. Y de hecho en el testamento tampoco aparece ni ninguna referencia, no solamente en el testamento de Casilda de 1900, sino tampoco en el testamento de 1873 de Tomás José de Epalza. Ajá. Bueno, pues aquí cobra el personaje de Casilda de Iturrizar todo su relieve al ponerse al frente de una fortuna singular. Bueno, ¿qué destacaríamos de Casilda como administradora de la fortuna y como gran capitalista de ese último cuarto del siglo XIX? Lo que va a hacer es, por una parte, heredar, en cierta forma, el equipo, ¿no? Las personas que, claro, cuando hablamos de esos comerciantes, no operaban ellos solos en sí mismos, sino que luego tenían pues unos colaboradores, unos administradores, unos escribientes, unos contables, que eran los que le llevaban las cuentas, ¿no? Lo que era el negocio día a día, ¿no? Entonces va a heredar ese equipo, va a dejar el negocio, como he comentado antes, ese negocio de comercio a gran escala de intermediación, pero va a continuar pues con sus inversiones bancarias o la gestión de los inmuebles. Tenía un gran apartado en las rentas urbanas, tenía bloques, casas completas que le suponían unos alquileres con los que, lógicamente, tenía una fortuna saneada. Dices que se convirtió en la primera rentista de Bilbao. Sí, a la altura de 1895 era la principal propietaria urbana de Bilbao. Y bueno, y luego, como digo, va a mantener las acciones del Banco de Bilbao que tenía su marido, va a tener también acciones en el Banco de España, va a conceder créditos hipotecarios, va a hacer labor de banca privada, para entendernos, ¿no? Y luego, además, también es interesante la promoción inmobiliaria, es decir, sobre lo que hereda, sobre todo las propiedades de Bilbao y de Portugalete, porque las propiedades de Begoña, como era el caso de Santana, no las puede heredar ella porque al no tener hijos no es pariente troncal de Epalza. Eso va a la línea de los Epalza, lo de Begoña. Sobre ese soporte, lo que va a hacer es ampliar su parque inmobiliario, para entendernos, haciendo una promoción urbanística en el Campo Volantín, lo cual supone la construcción de unos chalés en el Campo Volantín, y también lo que va a hacer es construir la escuela de Tívoli. Y además, pues va a tener inversiones en minería de carbón asturiana, también del norte de Palencia, León, etcétera, y va a también participar en negocios ferroviarios, en el tren de Portugalete, en el ferrocarril de Durango, en el ferrocarril de Lezama y en el ferrocarril de La Robla. Va a tener participaciones importantes en esas empresas, de tal manera que no ella, pero sí representantes suyos, como Victoriano Zabalín Chaurreta o Ruperto de Guren, que es su hombre de confianza, van a estar en los consejos de administración de esas empresas, un poco en su representación, ¿no? Y luego, además, pues va a formar, por ejemplo, va a ser la principal accionista de una sociedad anónima, la Educación Católica, que es el germen de donde luego va a surgir la Universidad de Deusto, como centro de estudios superiores para los hijos de esta burguesía emergente, que lo que le hacía falta, veía que a sus hijos les hacía falta formación superior y que en Bilbao, como sabemos, no había, ¿no? Pero luego también va a participar en la fundación del Patronato de Iturribide. Le gustaba mucho el teatro y los toros, y también va a ser la principal accionista del nuevo Teatro Sociedad Anónima, que es la empresa que va a construir el Teatro Arriaga. Entonces, en el Consejo de Administración de esa sociedad no va a estar ella, va a estar su hermano, José Iturrizar, hasta que muere, y luego va a estar Ruperto de Guren, es decir, sus hombres de confianza. Y luego, como digo, va a participar en negocios que a veces son lucrativos, en el sentido de que, el teatro evidentemente se gana dinero, o debería ganar dinero, pues con la temporada, y luego también con el alquiler de las lonjas que rodean todo el teatro, han desaparecido, pero hasta las últimas reformas, en los bajos del Teatro Arriaga había lonjas que pagaban alquileres mensuales.
y va a tener, como digo, una gestión, pues va a dar créditos hipotecarios, va a diversificar el negocio y va a ampliarlo, dejando ese comercio de intermediación a gran escala, como digo, pero se va a concentrar en otras actividades y, en cierta forma, pues bueno, va a participar en ese desarrollo de las nuevas sociedades anónimas que van a construir pues líneas de ferrocarril, explotar minas de carbón, no de hierro, pero de carbón en Asturias o en León, etcétera. Ya nos has insinuado algo sobre su labor de beneficencia cuando te has referido a la promoción de escuelas. Por cierto, Eduardo, es muy interesante que así como en los negocios ella se movía a través de apoderados, sin embargo, en la labor de beneficencia ella se personaba y participaba directamente en la toma de decisiones, ¿no? Y luego, también otro aspecto a subrayar. Señalas en la biografía que ella tenía interés en que su labor benemérita se orientara a proveer de medios, o sea, a dar cañas en vez de pescado, a dar medios para que la gente pudiera independizarse y no tuviera que vivir del subsidio. Uh-huh. Sí, no, la idea que tenía es un planteamiento que ya también plantea su marido de Palza en el propio testamento, cuando muere en 1873, la idea de que cuando a alguien necesitado le das dinero, pues le das dinero y le solucionas la papeleta durante X tiempo, pero que ese no tiene que ser el objetivo, sino que lo que tiene que ser el objetivo es que el dinero que des lo que sirva es de trampolín en ese progreso social, ¿no? Entonces, no se trata de dar dinero tal cual, se trata de dar dinero para que haya una educación y sobre esa educación pues alguien genere una nueva vida y que pueda promocionarse socialmente. En el caso de la educación, tanto de hombres como de mujeres, pero el caso más claro, por ejemplo, es el de las dotes. O sea, dar una dote a una mujer es facilitarle el acceso a una orden religiosa, porque también esa dote vale para ingresar en las órdenes religiosas en mejores condiciones de cuando no hay dote, y también una dote te permite casarte mejor. Por lo tanto, puedes elegir marido cuando tienes un dinero por detrás, ¿no? Por lo tanto, sería una forma de promoción social, y de tal manera que no sería solamente dar un dinero cada X tiempo, sino se trataría de que ese dinero sirviera para algo, sirviera para esa promoción social de los que lo recibieran. ¿Y cómo era la personalidad de Casilda de Iturrizar? Bueno, la verdad es que, como he comentado antes, no tenemos fuentes directas de su personalidad, porque no se han conservado cartas, ni se han conservado... Hay algunos comentarios, sobre todo cuando murió, pero claro, ya era una mujer mayor, una mujer, por supuesto, muy rica, y por lo tanto el dinero siempre genera respeto, ¿no? Pero por algunas, sobre todo el que más explayó en ese sentido, el obispo de Salamanca, que recibió dinero de ella para financiar la Basílica de Alba de Tormes, por ejemplo, él cuenta que era una mujer muy alegre, una mujer rumbosa. Textualmente dice que era una mujer muy rumbosa, muy animada, y que... por eso que contaba como que le invitó, cuando le hicieron obispo, le invitó a Roma para ir a la ceremonia de su consagración como obispo, y que ella fue con su hermano, encantada de la vida, a Roma, fue a ver al Papa, le dio una generosa bolsa al óvulo de San Pedro, y que era una mujer que pues como muy alegre, ¿no? Muy rumbosa. Se quitaba años sistemáticamente, es decir, en esas muchas microbiografías que hay por aquí y por allá, ponen en algunos sitios que nació en 1826, cuando nació en 1818. Y parece que en algunos censos, efectivamente, aparece como fecha de nacimiento en 1826, pero está comprobado que es de 1818, porque el registro bautismal lo localicé sin mucho problema. Y luego también en algunas escrituras de las fundaciones para la educación, en fin, con fines más sociales, normalmente no solía mandar a un comisionado o a un administrador, sino que iba ella misma, ¿no? Y entonces en esas escrituras siempre ponía pues la edad de forma un poco, decía, bueno, casi la lectura de más de 50 años. Entonces, bueno, como que no se sabe muy bien si era una cosa más suya o era una cosa un poco de eso de los administradores, porque en algún censo aparece la hoja del registro no firmada por ella, sino firmada por el administrador, y por lo tanto, pero vamos, el administrador tenía que saber cuándo claro. Nació, ¿no? Entonces, quedas un poco la duda. Por eso en algunos sitios no es que esté mal, en el sentido de que en alguna biografía pone que nace en 1826, no es que esté mal porque el que hizo la biografía fuera despistado, sino simplemente fue porque en algunas fuentes aparece efectivamente esa fecha de nacimiento. Uh-huh. Todavía no hemos dicho, que no se nos olvide, Eduardo, que dio un dineral para la construcción del hospital de Basurto.
Sí, bueno, dio un dineral para muchas cosas. Sí, para muchas cosas, pero bueno, eso es Sí. una cosa que ha quedado hasta nuestros días. Bueno, La cuestión es qué cosa que se construyó a finales del 19 o principios del 20 en Bilbao no dio dinero. sí. Bueno, y espérate, Eva, porque al fallecer, a comienzos del año 1900, dejó en su testamento bienes por un valor que Eduardo en su libro ha hecho un cálculo grosso modo en la actualidad y que equivaldría a unos 225 millones de euros. Toma. O sea, una cifra que da vértigo. Y claro, si ya en vida se había mostrado generosa, como venimos viendo en sus últimas voluntades, pues ya, bueno, definitivamente se le abrió en carnes la posteridad para Bilbao y para Portugalete. Sí, porque bueno, a ver, este dato es un dato, por supuesto, aproximado, no porque, vamos, la paridad de la moneda, pues Claro, han pasado sí, ya más de sé, 120 pero bueno, para años. hacernos una idea. Pero para hacernos una idea, sí, ya vale, sé. y hay que tener en cuenta una cosa, que 225 millones de euros ahora son menos, o sea, cuesta menos tener 225 millones ahora que el equivalente a 225 millones en 1900, porque la masa monetaria entonces era mucho más pequeña y, por lo tanto, la posibilidad de captar ese capital pues era más limitada. Por lo tanto, tiene más mérito, para entendernos, Claro. esa cantidad en 1900 que ahora, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga 225 millones, porque no es así. Pero, en todo caso, esta cantidad es lo que ella en el testamento legó, no es lo que tenía. Eso es un matiz importante, por eso comentaba antes cuando hablaba de que no era la biografía, en el sentido de que como no hay una liquidación de su herencia, de sus propiedades cuando ella muere, solamente lo que ella relaciona en su testamento como legados a distintas instituciones para hacer X cosas, pues eso es lo que repartió, pero no sabemos exactamente lo que tenía. Tenía como poco eso, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, claro, por eso que era una mujer extraordinariamente rica para la época y prácticamente el dinero que tuvo, que no tuvo herederos forzosos, no tuvo hijos, no tuvo sobrinos, en la esquela solamente pone referencia a primos y demás, pero nada más. Y lo que hizo fue, pues por ejemplo, las escuelas de Tívoli, que las había construido a su costa desde 1883, en 1897 las había regalado al ayuntamiento. Y el ayuntamiento se quejaba de que no tenía dinero para mantenerlas y entonces lo que hizo fue destinar 550.000 pesetas de esa época, insisto, para el sostenimiento de la escuela. Era un legado en forma de deuda pública, de tal manera que con los intereses de esa deuda se fueran pagando los gastos pues, de profesores, material, etcétera, del centro. Dio, como has comentado antes, una importante cantidad, 250.000 pesetas, al hospital de Basurto, que se estaba construyendo, cuando ella muere, se estaba construyendo ya en Basurto el nuevo hospital civil. Pero había dado 3 años antes, cuando empieza el proyecto de construcción del hospital, otras 500.000 pesetas. Es decir, de los 6 millones que costó el hospital originalmente, 750.000 pesetas fueron donadas en vida o en su testamento por Casilda Iturrizar, lo cual, pues bueno, supone una parte muy importante de la evidente inversión que supuso el hospital. Luego, bueno, pues a la Casa de Misericordia también dio 250.000 pesetas, al Papa, dio también mucho dinero para becas, para dotes, para familias vergonzantes. Es un apartado interesante, fue 100.000 pesetas, 150.000 pesetas para familias vergonzantes, un poco en esa idea, como comentaba antes, de que esa quiebra del padre supuso el darse cuenta de estar en los dos lados de la fortuna, ¿no? En las vacas gordas y en las vacas flacas. Y acordarse de los que tienen vacas flacas cuando tienes vacas gordas, pues tiene su cierto mérito. Y luego, como digo, a la Casa de Expósitos, en fin, a órdenes religiosas, a las parroquias de Bilbao, a la Casa de Sordomudos de Deusto, dio un montón de legados que al final suman, como digo, 7,5 millones de pesetas del momento, y muchos de ellos, como digo, no eran solamente para dar dinero tal cual, sino como pasa en Portugalete, donde también tenía propiedades, es aprovechar su casa, la Casa del Muelle Nuevo, para construir un colegio, y las huertas de atrás dio también recursos para construir, aparte de un hospital, un colegio a los agustinos, de tal manera que todavía queda en el edificio que está subiendo la Cuesta de las Maderas, en la calle Casilda de Iturrizar de Portugalete, una placa conmemorativa de recordando a los niños que están ahí por la dadivosidad de Casilda Iturrizar. Uh-huh. Bueno, es que tiene calle, parque, placas, una escultura, un busto,
Sí, no sé si me dejo algo. Una placa en su recuerdo cuando regala la escuela de Tívoli, las escuelas de Tívoli las regala el ayuntamiento. El ayuntamiento acuerda poner una placa en el portal de la escuela que todavía se conserva en su honor. Hay una placa pequeña en el pabellón Iturrizar, en el hospital de Basurto, que está puesto ese nombre por ella. Y luego tiene el monumento que acuerda el ayuntamiento cuando en marzo de 1900 se enteran de que les ha caído el gordo, para entendernos. El ayuntamiento decide, aparte de cambiar la calle de Estufa por la calle Viuda de Palza, para recordarla, también acuerda construir en la plaza elíptica, porque el primer emplazamiento del monumento es la plaza elíptica, un monumento que la recuerde mirando hacia el asilo de San Mamés, hacia la Casa de Misericordia, que era una de sus obras preferidas, ¿no? Y ese monumento, pues luego cambió de sitio, se trasladó al parque y ahora está más allá de la pérgola. Pero estuvo en la plaza elíptica, luego en la pérgola del parque y ahora está, como digo, desplazado todavía más hacia el final del parque. En 1942, cuando hacen el traslado del monumento de la plaza elíptica al parque, le cambian el nombre del parque, que era el Parque de las Tres Naciones, desde el año 37, y le ponen como nombre el Parque de Doña Casilda de Iturrizar, de tal manera que por eso es por lo que tiene dos calles, ¿no?, en su recuerdo. ¿Recordamos el título del libro que estamos repasando, Juan? Pues como no podía ser de otro modo, se titula Casilda de Iturrizar Urquijo, viuda de Palza, 1818-1900, una biografía escrita por Eduardo Alonso Lea, que publica la colección Bilbo-Guilleac, Memoria de Bilbao. Y a quien agradecemos que nos haya hecho este repaso a la figura de una persona memorable. Gracias, sí. Eduardo. Gracias a vosotros, que ricasco, Eduardo. Vale, gracias.